bloque es presentado por Santander Locker, el nuevo canal de entrega de Santander. Bueno, muy bien. Seguimos en la mira. Gracias a los amigos de Santander, que siempre nos apoyan. Y estamos con Fede Comesaña. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien, Fede? Buenas noches. ¿Con qué estamos hoy? ¿Buena noticia, decís? Bueno, hoy vine más optimista que de costumbre. Si alguien que habla de economía viene más optimista, es como hay que atarlo, agarrarlo y no dejarlo ir. Vamos a analizar una dimensión de la realidad económica que en los últimos tiempos, en particular en el último mes y medio, 2 meses, nos ha traído muy buenas noticias. Esto es los mercados financieros y las condiciones para Uruguay. Uruguay es un país que depende del crédito internacional, de la capacidad que puede llegar a tener para financiar el déficit fiscal que tiene. Lo que no se puede pagar con ingresos genuinos se tiene que salir a buscar a otro lado prestado. Y eso hace que Uruguay tenga que mirar con mucha atención lo que pasa en los mercados internacionales. Cuando estalla la crisis del coronavirus a nivel internacional, los mercados se cierran, el acceso al crédito se limita, pero hoy la realidad vamos a ver que es otra, es totalmente distinta y vamos a arrancar analizando las causas de esos cambios. Y veamos la primera gráfica que preparamos para hoy, que es bastante ilustrativa. Vamos a analizarla en detalle, donde vemos lo que se llama la hoja de balance de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto es los activos que en el mercado financiero tiene la Reserva Federal. ¿Qué son los activos? Las cosas que fue comprando. Y lo fue comprando justamente para sostener al mercado. El mercado, cuando la cosa se complica, cuando las perspectivas se ennegrecen, ¿qué hacen los inversores? Bueno, se retraen, dejan sus posiciones, desinvierten, hacen el camino opuesto, piden la plata y esconden la plata bajo el colchón. El tema es que justamente en esos momentos es cuando la cosa realmente se complica. Los valores, los precios caen, las necesidades de financiamiento de empresas y gobiernos no tienen cómo cubrirse. Y entonces, ¿qué hace la Reserva Federal? Y dice, bueno, muchachos, si necesitan efectivo, yo tengo efectivo, yo les doy el efectivo, yo compro lo que ustedes quieren vender. Así eliminamos las presiones sobre el mercado, no afecta a los precios y demás. Entonces, ¿qué vemos ahí? Fíjense lo que fue la crisis, la recesión de 2007-2009, ¿se acuerdan? La crisis de las hipotecas. La Reserva Federal aumentó su hoja de balance hasta 2 trillones en inglés, o sea, 2 billones de dólares, 2 millones de millones de dólares. 2 millones de millones. No 2.000 millones de dólares. No, 2 millones de millones de dólares. Exacto. Hasta ahí llegó con la crisis de 2009, después la lenta recuperación de la economía hizo que la Reserva Federal aún echara más combustible, es decir, emitiera más dinero y volcara a los mercados de capitales, luego se estabiliza en el paso del tiempo. Miren lo que hizo con el coronavirus. No fueron 2 trillones, saltó de 4 a 7 de un día para el otro. Y en el arranque de la crisis, a diferencia de lo que hizo en la recesión anterior, donde dejó pasar el tiempo y conforme dejó pasar el tiempo hubo un retroceso mayor de los mercados financieros, un agravamiento de la situación. La ayuda llegó tarde. 7 billones de dólares. 7 billones llegó de 4, o sea que hubo unos 3 billones acá hasta julio de este año. Con lo cual, esto fue lo que salvó la pisada a los mercados financieros. Vamos a ver, por ejemplo, el principal indicador que se toma de referencia para el mercado de acciones, que es el Standard & Poor's 500, este indicador que refleja las principales acciones de Estados Unidos. Lo que nos muestra es justamente, fíjense, esto era en enero de este año, enero y febrero, hasta febrero. El coronavirus, de entre el 20 de febrero y el 23 de marzo, tenemos una caída de 34%, se desploman las acciones. Sale a la Reserva Federal, tira billetes de un helicóptero, ¿y qué pasa? Se repunta el mercado, repunta y prácticamente llega a los mismos niveles que estaba antes. Previos. Con lo cual, la bolsa de valores no ve un impacto hoy respecto a lo que fue antes. Claro que hay ganadores y perdedores, están las compañías de aviación que están en el horno, por otro lado hay empresas tecnológicas que la están pasando mucho mejor, y ahí quizás el caso más icónico es el de Zoom, pero en definitiva tenemos un mercado estabilizado
justamente a fuerza de la adrenalina que le inyectó la Reserva Federal. Y así funcionaron... La adrenalina en verde, billete verde. Exactamente, y así funcionaron los distintos bancos centrales de todo el mundo, los bancos desarrollados. El Banco de Europa hizo exactamente lo mismo. O sea que hay una inyección de liquidez masiva en los mercados que repercute favorablemente en las posiciones de riesgo, en las acciones, pero también en los títulos de deuda. Y ahí es donde entra lo interesante para Uruguay, que es en los títulos de deuda uruguayos. Y vamos a ver las tasas de interés que pagaba Uruguay antes y después de la crisis. Fíjense, esto es lo que pasó este año, en la gráfica que vemos a continuación. Esto es lo que pasó este año. Arrancamos el año pagando 3,4% de interés por los bonos que emitíamos en el mercado internacional. Pasó el año, siguió avanzando y bajó levemente, pero es una baja significativa, medio punto, a 2,9 en principios de marzo. Salta la pandemia, subimos a 5%. 5% para Uruguay es bastante. Es una tasa de interés que, dado un déficit de casi 5% que teníamos en ese entonces, dijimos, opa, guarda que acá se nos complica un poco el acceso al crédito. Pero después fue bajando. ¿Y hoy en cuánto está? En 2,4. Vamos a ver esto con mayor perspectiva. Desde el año 2010, en el año 2010 pagamos 6,5. Bajamos a 2,8, este fue el mínimo histórico que pagamos, 2,8% en febrero de 2012. Después, subas, bajas, llegamos a un 5% en 2018, 2,6% estamos hoy, 2,6, 2,4. O sea que estamos en el mínimo histórico. Hoy los mercados internacionales nos cobran lo mínimo que nos cobraron jamás por la deuda uruguayo. Hay avidez porque Uruguay emita deuda hoy en día en los mercados internacionales. No solo por la posición de Uruguay, que a lo largo del tiempo fue ganándose el respeto de los mercados, se ganó el grado inversor y luego lo sostuvo aún en condiciones adversas, tanto regionales como de solidez fiscal, que se fueron deteriorando, y aún así sostuvo el grado inversor y el atractivo para los mercados, pero hoy está en su mejor momento. Sí, hay que ver si hay otros instrumentos que paguen más que ese, ¿no? Exactamente, ahí lo que hay es una crisis justamente de dónde poner la plata. Claro. Hay tanta plata que no sé dónde poner. Justamente ¿por qué? Porque las tasas de interés a nivel internacional bajan. Cuanto más liquidez, cuanto más efectivo hay en el mercado, y bueno, menos te pido para colocarlo en algún lado. Claro. Y eso es justamente la situación en la que está hoy. Y la buena noticia es que esto no es circunstancial. Esto llegó para quedarse, al menos por un buen rato, porque justamente lo que van a intentar los bancos centrales es mantener ese combustible y mantener el vehículo moviéndose. Entonces, estas condiciones para el financiamiento cambiaron respecto a lo que teníamos previo a la pandemia, que era una reducción paulatina de los estímulos. Ahora ya hay más estímulos, el doble de lo que había antes, y con una perspectiva de estabilización, y eso hace que de alguna manera tengamos un panorama mucho más fácil para enfrentar la situación fiscal. Veamos algunos indicadores fiscales, porque decimos, bueno, entonces estamos mejor de lo que estábamos antes, es más fácil financiar el déficit. La mala noticia es que el déficit crece. Y fíjense cómo crece, que en los últimos tiempos llegamos a un déficit de 5,5%. Esto es solo lo que está marcado en más oscuro, es el último año. Llegamos al 5,5%. Los analistas esperan que todavía se agrave más. Fíjense que esto es la mediana de respuestas a la encuesta de expectativas del Banco Central. Los analistas esperan para el cierre del año 7,3%, sí. O sea, hay más para financiar. Esperan que eso baje paulatinamente conforme se empiece a normalizar la situación económica, por un lado, y el gobierno además procese el ajuste fiscal pendiente. Pero aún así, lo que hay es, bueno, hay más para financiar, pero las condiciones son mucho más favorables. Al principio de la pandemia todos nos preguntábamos cómo vamos a pagar el sobrecosto que esto va a exigir, los gastos adicionales y la reducción de los ingresos. Bueno, esa respuesta ya está. El mercado internacional nos dice, muchachos, por ahora carta libre. Vamos a financiar con deuda. Además hay otro elemento, que es que antes éramos
el rara avis de los mercados financieros en nuestra situación fiscal. Nuestra situación fiscal era mucho peor que el promedio de los países que tienen más o menos la misma calificación que nosotros. Un déficit que crecía, pasó de 3,5 a 4,5%. Bueno, eso era mal visto por quienes nos evaluaban desde los mercados financieros. Pero esa situación hoy cambió. Hoy no es raro un déficit de 5, 7, hasta 10%. Entonces ya en la comparación quedamos incluso mejor parados que el resto. Porque Uruguay, además, otra cosa que vamos a ver es que Uruguay está en una mejor situación económica. La pandemia le pega menos que a los vecinos o que a países similares. Y si nos pega menos también requiere menos esfuerzo fiscal adicional justamente por esta situación. Entonces, de alguna manera eso nos hace que en la comparación quedemos mejor parados o por lo menos no tan expuestos como estábamos antes. ¿Aleja un poco el riesgo de posibles impuestos? Yo creo que no. ¿Por ¿No? qué? Porque el problema sigue existiendo. El problema Sigue existiendo. Ahora, si lo vemos de cara al próximo año, y seguramente no. Pero si lo que se quiere es solucionar de una vez por todas este problema El tema de fondo, y sanear el la tema de cuestión, fondo. claro, sanear la cuestión fiscal para que deje de ser un problema y un temor para las administraciones. No saneas con deuda. Y va a haber que hacer por ahí un balance entre reducción de gastos, pero también aumento de impuestos en alguna medida. Que el aumento de impuestos puede ir bajando progresivamente o se puede ir deshaciendo en la medida que la reducción de gastos se pueda consolidar. Pero el gobierno ya está viendo que la tarea de reducir el gasto es más difícil de lo que esperaba. Y eso ya lo veníamos hablando desde la propia campaña, donde... El único que no lo veía era el gobierno. Sí, y te digo, el sistema político, todo el sistema político prometía solucionar la cuestión fiscal sin tocar impuestos. Entonces, nosotros y los analistas económicos lo que decían era, bueno, miren muchachos que esto se les va a complicar. Es más difícil de lo que están planteando. El gasto en Uruguay es un gasto permanente, es un gasto que se le llama endógeno, porque es un gasto que ya está contratado, que es muy difícil de desarticular, y para desarticular hay que reformar, y las reformas llevan tiempo. Entonces, sí es posible bajar el gasto, pero en una perspectiva de mediano y largo plazo. Entre medio vas a tener que bancarte con lo que los mercados financieros te permitan, pero también vas a tener que bancarte, bueno, quizás cinchando un poquito más el cinturón de algunos sectores de la actividad, por más que te duela y por más que vaya en contra de las promesas de campaña, algo que ya le sucedió al gobierno anterior y tuvo que pagar el costo político sobre eso. Fede, muchísimas gracias, muy Por completo favor. como siempre, muy claro como siempre. Gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos el jueves próximo, la semana próxima. Que pasen bien. Este bloque fue presentado por Santander Locker, el nuevo canal de entrega de Santander.